Bien, vamos con esta lección 40 del módulo 7 sobre broncoscopia en la UCRI. El esquema de la lección va a ser, hablaremos someramente sobre las consecuencias de la broncoscopia en el paciente crítico, revisaremos las indicaciones habituales de broncoscopia en la UCRI y nos centraremos en la broncoscopia de alto riesgo, especialmente aquella que requiere soporte no invasivo, tanto con ventilación no invasiva como con alto flujo, tanto desde un punto de vista de las evidencias que tenemos sobre su uso como de los dispositivos que podemos emplear para ello. Hablaremos también de la broncoscopia en la valoración de la decanulación y de la traqueotomía y la broncoscopia para entender al paciente mal ventilado. No me voy a centrar en cuestiones muy teóricas, prácticamente toda la sesión va a ser de ejemplos con vídeos sobre lo que puede aportar la broncoscopia en cada una de estas situaciones, ya que bueno, en la lección está más desarrollado en la lección, en el texto, todas aquella teoría que sustenta lo que vamos a ir contando. Bien, sí que hay que tener en cuenta que cuando se realiza una broncoscopia en el paciente de UCI o de UCRI, hay una serie de cambios fisiológicos que vienen fundamentalmente determinados por el aumento de las resistencias de la vía aérea que supone la inserción de un broncoscopio, ¿no? Esto va, como digo, va a aumentar la resistencia de la vía aérea, va a generar un aumento de la presión inspiratoria máxima bajo ventilación mecánica y va a reducir el volumen corriente. Además, va a aumentar la PIP total, especialmente a nivel distal, la intrínseca, y esta resistencia está relacionada con la ocupación que supone la ocupación de la vía aérea que supone la inserción del broncoscopio. Obviamente, cuando tengamos broncoscopios de mayor calibre o tubos endotraqueales o cánulas traqueales de menor calibre, esa relación entre la ocupación de la luz traqueal por el broncoscopio va a ser más desfavorable, produciendo más resistencia, ¿no? O en situaciones de pequeños vías aéreas, como por ejemplo en los niños. Especialmente en pacientes intubados va a generar un aumento de la presión, la presión expiratoria, la PIP intrínseca, y va a limitar el flujo expiratorio, aumentando la capacidad residual funcional y disminuyendo el FEF1, ¿no? Esto ya hace muchos años se demostró. Este es un artículo de hace pues más de 30 años, donde se podía ver cómo eh, cuando hacemos una broncoscopia a través de la nariz sin un tubo endotraqueal, las resistencias pues están en un rango mucho menor que si, por ejemplo, lo hacemos a través de un tubo orotraqueal, y en función del tamaño de ese tubo orotraqueal, estas resistencias pueden ser mucho mayores, ¿no? Y este aumento de las resistencias lo que va a generar es que al pasar a la tráquea en un paciente en CPAP, en este caso, el flujo respiratorio, el volumen corriente, por tanto, disminuye de manera muy notable, ¿no? Además, se van a producir cambios en la distensibilidad. Por ejemplo, la succión prolongada o la ocupación alveolar que podemos tener con un lavado broncoalveolar va a producir cambios en la compliance, disminuyendo la distensibilidad del pulmón, y esto puede generar cambios en el intercambio gaseoso, la hipoxemia, especialmente en situaciones en las que haya ocupación alveolar, como en un lavado broncoalveolar, pero también hipercapnia mediada tanto por la sedación que puede ser necesaria en algunos pacientes como por el desarrollo de PIP intrínseca. Y además no hay que olvidar que también se pueden producir cambios hemodinámicos, y aquí los trabajos que hay son más dispares, ¿no? Por un lado, algunos trabajos han demostrado un aumento en el gasto cardíaco por el estímulo adrenérgico de la broncoscopia, y en otros, al bajar la precarga derecha, al disminuir el retorno venoso por una mayor PIP intrínseca, se puede producir una disminución del gasto cardíaco, ¿no? Como digo, en general lo que vamos a ver es un aumento de la PCO2, un aumento del gasto cardíaco por ese estímulo adrenérgico, y una disminución de la PO2 y del volumen corriente. Pero otros trabajos han demostrado
que puede haber, si la PIB intrínseca es muy elevada, una disminución de ese gasto cardíaco también. ¿Para qué queremos hacer una broncoscopia en la UCRI? Bueno, pues para lo mismo que en cualquier unidad de cuidados intensivos, ¿no? Puede ser porque necesitemos tomar muestras microbiológicas. Para la neumonía adquirida en la comunidad, frente a un catéter, a un broncoaspirado estéril con cultivos cuantitativos, el lavado broncoalveolar probablemente no es superior a ese broncoaspirado, por lo tanto las indicaciones podemos plantearlas con esa valoración del riesgo-beneficio, sabiendo que el beneficio puede no ser muy superior frente a un catéter estéril, pero sin embargo en neumonía asociada a ventilación, pero especialmente en inmunodeprimidos, por ejemplo con sospechas de etiologías fúngicas, puede ser muy necesaria. Tiene una alta rentabilidad, por ejemplo, si hacemos reacción en cadena de la polimerasa para neumocistis gyrovecii o Mycobacterium tuberculosis. Quizá otra de las indicaciones más habituales en nuestras unidades es la valoración de la permeabilidad de la vía aérea. A la hora de eliminar atelectasias lobares o mayores que lobares, pues puede ser una indicación de hacer una broncoscopia precoz. Algunos autores han sugerido el uso profiláctico de la broncoscopia en pacientes con EPOC que requieren ventilación no invasiva para optimizar esa ventilación. Esto es un proceder propio de un grupo muy específico, sobre todo a nivel de Italia, y tampoco está considerado un estándar de tratamiento, pero bueno, puede ser necesario en algunos pacientes con secreciones copiosas. Y luego, algunas veces se nos demandan broncoscopias en situaciones de broncoaspiración. Bueno, pues en general no son eficaces para eliminar ese material broncoaspirado, salvo que sea muy precoz y el material sea semisólido, pues puede disminuir la reacción inflamatoria. Sí que, y esta es una de las más frecuentes indicaciones que podemos encontrarnos en nuestra UCRI, es en la valoración de la permeabilidad de la vía aérea, ¿no? Por ejemplo, como ayuda en un proceso de decanulación. Aquí tenemos una traqueotomía percutánea donde podemos ver una obstrucción por una subluxación del cartílago supraestomal, que esto es muy habitual en determinadas traqueotomías percutáneas, que en este caso está tapando hasta las fenestras de la propia cánula, ¿no? Este paciente fallaba en la decanulación y bueno, pues se evaluó el por qué fallaba con los intentos de ocluir la cánula fenestrada y se encontró que esta era la causa. Bueno, pues a lo mejor nos puede permitir evaluar con un retenedor de estoma y ver si conseguimos revertir este flap traqueal. En este caso fue colocar un retenedor de estoma que dejó de presionar ese cartílago supraestomal, trajo la pared un poquito más hacia anterior y conseguimos una mayor luz traqueal, ¿no? Podemos valorar la permeabilidad de la vía aérea en estenosis traqueales, ¿no? Este es un paciente con un COVID grave que tenía una estenosis traqueal muy compleja. Fijaros dónde entra la malacia que tenía a nivel traqueal. Con cada movimiento respiratorio obstruye incluso la cánula traqueal, pero es que tenía estenosis a 3 niveles diferentes que hubo que resolver con dilataciones varias para intentar conseguir esa dilatación, esa decanulación, ¿no? Aquí se puede ver, por ejemplo, una estenosis inicial y una estenosis posterior con un giro de la traqueotomía. Ahí se ve una de las estenosis y aquí se ve la otra, ¿no? Una aquí y otra a este nivel. Podemos utilizarla para guiar procedimientos, ¿no? Es muy útil, por ejemplo, en la guía para la realización de una traqueotomía percutánea. En este caso, la utilizamos como guía para marcar por transiluminación un punto en el segundo anillo traqueal, no para una traqueotomía per se, sino para la colocación de un mini track. Aquí vemos la aguja guía, donde habíamos marcado el punto mediante transiluminación, comprobamos que la aguja está en su sitio, se aprovecha para infiltrar anestesia y ahí vemos cómo se dilata un poquito y se hace una pequeña incisión con el bisturí y por dilatación pues vamos a colocar ahora un kit de mini traqueotomía en un paciente que tenía serios problemas de manejo de secreciones y problemas vulvares para que eso fuese eficaz y nos permitía simplemente aspirar secreciones cuando no teníamos además mucho problema de ventilación, pero esto se puede hacer de manera similar para la colocación de una traqueotomía percutánea, ¿no? Marcando el punto. En este caso estamos colocando un dilatador
sobre el cual pasaremos el kit de Minitrack. Aquí se ve ya la entrada del kit de Minitrack. Se puede retirar el dilatador y encima podemos comprobar dónde se queda ubicado. En algunos casos, además, nos permite saber que si lo progresamos un poco, pues va a acceder hacia el lado derecho, o si lo giramos hacia el lado izquierdo, perdón, o si lo giramos, podremos acceder hacia el lado derecho. Este es un ejemplo de cómo la broncoscopia nos puede permitir pues guiar este tipo de técnicas, ¿no? Y quizá uno de los temas más interesantes y donde más podemos aportar es para entender al paciente mal ventilado. En este caso vamos a ver una paciente con una malacia severísima, con un colapso excesivo de la vía aérea, pero también un colapso a nivel distal, no solo traqueal, sino de bronquio principal izquierdo, y como en ventilación espontánea, pues este colapso, aquí podéis ver además cierto tatuaje grisáceo al inicio del tráqueo, debido a estar portando una cánula de plata durante muchísimo tiempo. Cerramos el estoma, pero veíamos que el bronquio principal izquierdo se colapsaba por esa malacia. Bueno, la ventilación, perdón, la broncoscopia con distintas presiones de ventilación, en este caso con una cepapa a 8 centímetros de agua, comprobamos endoscópicamente que nos estabilizaba algo la tráquea, pero veremos cómo distalmente el bronquio principal derecho está algo permeable, pero vamos a ir a pasar al bronquio principal izquierdo, se sigue colapsando, y además este colapso generaba episodios de infecciones respiratorias y neumonías de repetición. Bueno, pues esta misma paciente simplemente comprobamos qué pasaba con una cepapa 10 a través de la broncoscopia. Como digo, aquí está el tatuaje grisáceo de muchos años de haber llevado una cánula de plata con el estoma cerrado. Y bueno, pues nos estabilizaba bastante mejor la vía aérea principal, la tráquea. Evitaba el colapso a ese nivel. El colapso ya no era de todo el bronquio principal izquierdo, sino solo del inferior, como podéis ver aquí. Y probamos a subir más presiones, ¿no? En este caso decidimos probar con ventilación no invasiva, con una IPAP de 20 y una IPAP de 10. Conseguíamos abrir algo más el lóbulo inferior izquierdo, aunque todavía tendría a colapsarse, pero comprobamos que el precio a pagar por esas presiones tan altas estaba en este mismo acto que nos permitía evaluar la vía aérea inferior. El precio a pagar, como digo, estaba en la vía aérea superior, como vamos a ver ahora, donde el uso de estas presiones tan altas nos tumbaba la epiglotis y la base de la lengua, produciendo una obstrucción a este nivel. Entonces, en este caso en concreto decidimos que la paciente como mejor iba a estar, aquí están las cuerdas permeables, pero en cuanto metía una embolada de aire o dejábamos de hacer tracción mandibular para ver cómo quedaba en reposo, la epiglotis y la vía aérea y la lengua, perdón, la base de la lengua se venían hacia atrás por la presión del respirador. Pues decidimos dejar a esta enferma con una cepapa 10 y estuvo perfectamente ventilada con esto. En otras ocasiones nos puede permitir evaluar, por ejemplo, a pacientes mal ventilados con obstrucciones recidivantes, en este caso una laringomalacia en un paciente que no lo sospechábamos. Esto es una malformación más propia de la infancia. Este era un chico joven con una distrofia muscular, donde lo que nos encontramos es este remedo de epiglotis que queda completamente flácida y que tiende a aspirarse, por así decirlo, con cada embolada del respirador, generando obstrucciones, ¿no? Como veis, esto es un remedo de epiglotis bífida, y que además tiende a irse, aparte de una laringomalacia a nivel de los aritenoides. O, por ejemplo, en pacientes que recibimos a veces de cuidados intensivos, con poco tiempo después de la extubación, y que desarrollan pues algo relativamente frecuente, y en este caso es un edema de glotis que generaba estridor, y que bueno, pues manejamos con esteroides, con un soporte no invasivo perdón, con un soporte con alto flujo puntual, y que no hizo falta reintubarlo, pero nos explicó el porqué del deterioro del paciente, ¿no? Y bueno, este es un tema apasionante, que es el de la vía aérea superior y su interacción con
la ventilación no invasiva y podemos evaluar pues, el sitio donde se produce la obstrucción en cada paciente. En este caso es un paciente donde el velo del paladar se va hacia atrás, como podéis ver, ahí está, aquí justo está la úvula, y con cada embolada del respirador se empuja hacia atrás. Aquí lo tenemos sincronizado con electromiografía de músculos respiratorios, con presión y flujo, y podemos comprobar cómo cada embolada del respirador empuja la imagen que estamos viendo con la endoscopia sincronizada simultánea, ¿no? En este caso sería muy similar, ¿no? Un paciente en valoración despierto, lo podemos hacer también con sueño inducido, donde vamos a ver cómo ese velo del paladar y el paladar blando se van hacia atrás y empujan generando una obstrucción que en espontánea no es muy grave, pero que cuando pasamos a ventilación no invasiva con presiones altas y una mascarilla oronasal, pues es mucho más importante, y que si simplemente utilizamos una mascarilla nasal, esa obstrucción es menor y se resuelve más fácilmente. Otro punto habitual de obstrucción es la epiglotis, ¿no? Y a veces podemos tener situaciones como esta epiglotis en forma de omega, donde a pesar de que la base de la lengua la empuje hacia atrás, este acanalamiento de la epiglotis permite cierto flujo de aire a su través. En este caso vamos a hacerlo también pasando con una mascarilla oronasal. Pasar. Y podemos ver cómo, aunque la base de la lengua con la mascarilla oronasal empuja hacia atrás la epiglotis y genera cierta obstrucción, el tener esta zona de paso aquí a este nivel evitaba tener un flujo muy disminuido de aire, ¿no? Esto es algo que publicamos hace unos años, donde nos permitía evaluar, por ejemplo, el efecto velo que hacen algunas epiglotis abarquilladas, que reciben el aire de forma turbulenta del ventilador y por un efecto parecido al efecto Coanda generan una obstrucción que a veces se puede resolver simplemente cambiando con una mascarilla nasal, ¿no? Otras alteraciones que podemos ver en estos pacientes, sobre todo en pacientes neuromusculares o posquirúrgicos, este es un paciente postneuroquirúrgico, donde tiene una parálisis bilateral del par 12. Toda la base de la lengua está caída hacia atrás y el paciente es incapaz de empujar la lengua hacia afuera, de tal manera que se produce una obstrucción incluso sin ventilación no invasiva, que se agrava cuando utilizamos ventilación no invasiva, y además esta parálisis del 12 par iba acompañada de parálisis de otros pares, y incluso se producía una parálisis a nivel o cierres glóticos a nivel de las cuerdas vocales. Pero como digo, lo más relevante era cómo toda la base de la lengua estaba caída hacia atrás, empujaba la epiglotis y generaba una obstrucción, ¿no? Aquí también tenemos otros pacientes donde hay cierres glóticos, donde el paciente cierra la glotis incluso a pesar de la embolada del respirador, y eso explica esas obstrucciones, o parálisis, por ejemplo, que impiden la deglución, y además podemos comprobar cómo el paciente está aspirando su propia saliva, están los senos piriformes llenos de saliva y el paciente es incapaz de proteger la vía aérea, y esa misma saliva pues entra directamente en la vía aérea. Este enfermo, por ejemplo, no vamos a poder probar la tolerancia a la vía oral, porque sabemos que va a generar una broncoaspiración por la incapacidad de deglutir incluso su propia saliva. En este caso también podemos ver otras causas de obstrucción, como es en el seno de hiperventilación o de enfermedades neuromusculares con cierta espasticidad. Pues podemos ver en este caso cierres glóticos, ¿no? Podemos ver cómo con cada embolada del respirador las cuerdas vocales, en lugar de abrirse, permanecen. Aquí tenemos, por ejemplo, sincronizado presión y flujo, y ahí podemos ver cómo en la embolada del respirador, sin embargo, la glotis permanece cerrada, en lugar de abrirse, que sería el mecanismo habitual. Esto se ha visto, por ejemplo, también no solo sincronizando presión y flujo, sino sincronizando en alguna publicación la señal de electromiografía diafragmática con un NAVA en una persona sana con una buena sincronía. El paciente, cuando va a coger aire en una respiración asistida,
activa su diafragma y a la vez abre la glotis, que es lo que se ve aquí. Pero hay pacientes en los que esto ocurre al revés, de manera paradójica, ¿no? Sobre todo en ventilaciones controladas. Es un tema apasionante y en el que todavía, a pesar de llevarse investigando desde la década de los 90 por personas como Rodestein o Junio, todavía está lejos de estar claro, ¿no? Y en este sentido, una ayuda muy interesante a la valoración, y que esto lo podemos ver con mucha frecuencia en nuestra UCRI, sobre todo si atendemos pacientes neuromusculares, es la valoración de la eficacia del asistente de tos, ¿no? Que puede generar obstrucciones de vía aérea superior e impedir un adecuado efecto de este mecanismo, ¿no? Tina Andersen tiene una serie de trabajos magníficos sobre este tema, con vídeos que os recomiendo que busquéis. Nosotros también tenemos aquí, por ejemplo, un ejemplo de un paciente con un asistente de tos. Aquí tenéis presión, que como veis es positiva y negativa, ciclando muy rápidamente. Tenemos flujo, tenemos sincronía también con la electromiografía paraesternal y podemos ver cómo cada embolada de aire genera nuevamente una obstrucción por el efecto de empujar la vía aérea, la base de la lengua, perdón, hacia atrás, ¿no? Haciendo que, incluso la epiglotis, haciendo que esta técnica de asistencia de tos no sea eficaz porque se genera una obstrucción a nivel de la vía aérea superior. Bien, para plantear la broncoscopia bajo ventilación no invasiva, se han propuesto desde el uso en CPAP, que nos va a compensar ese aumento de las resistencias de la vía aérea y reduce las atelectasias, pero habitualmente, aunque la CPAP ha demostrado una mejor capacidad de oxigenación que hacerla con oxigenoterapia convencional, quizá lo más habitual es que utilicemos ventilación no invasiva, que va a combinar los beneficios de estabilizar vía aérea superior y de evitar las atelectasias con la presión de soporte que va a disminuir el esfuerzo respiratorio del paciente. Sin embargo, hay una serie de problemas y de desafíos, como son aquellas relacionadas con la mascarilla y un buen sellado de la vía aérea, y la alteración y toda la alteración tanto de resistencias como de fugas que van a condicionar la interacción paciente-ventilador. Sí que tenemos evidencia sobrada de que es eficaz durante la broncoscopia en pacientes con insuficiencia respiratoria, va a mejorar la PAFI en comparación con la oxigenoterapia convencional, e incluso hay algunos autores que se han llegado a plantear hacer broncoscopia rígida con ponchos o con corazas de presión negativa, ¿no? Bueno, esto puede sonar más a una anécdota y está muy circunscrito a algún grupo limitado que sigue utilizando ventilación a presión negativa, pero bueno, disminuye la necesidad de intubación y el consumo de opioides. ¿Qué tenemos que hacer o cómo debemos plantearnos el hacer una broncoscopia bajo ventilación no invasiva? Asegurar una adecuada anestesia tópica. Lo peor que nos puede pasar es un paciente tosiendo continuamente, alterando la sincronía entre el paciente y el respirador. Suele ser útil sedantes de vida media corta. Nosotros en la UCRI habitualmente utilizamos midazolam y opioides, pero a veces también utilizamos propofol para estas broncoscopias. Requiere una rápida posibilidad de reversión y luego conviene adecuar la ventilación, ¿no? Si vamos a sedar al paciente, conviene asegurar una buena frecuencia de rescate. Para compensar ese aumento de las resistencias, al menos deberíamos subir la presión de soporte un 20%. Lo habitual es iniciar con FIO2 del 100% e ir ajustando según el objetivo de saturación que tengamos. Y sí que conviene prestar la atención a, como digo, el potencial aumento de la PIP intrínseca que puede generar esfuerzos ineficaces, limitación al flujo expiratorio o problemas hemodinámicos. Sí que conviene también posicionar al paciente con cierta hiperextensión. En algunos casos, además, para sujetar la lengua podemos asociar un mordedor específico tipo cánula de Gödel, pero los hay específicos para permitir la broncoscopia a su través. Y este sería alguno de los ejemplos de cómo podemos hacer esa broncoscopia, ¿no? Los helmets suelen tener puertos dedicados para hacer la broncoscopia. Suele ser bastante complicado hacerla por nariz con un helmet. Normalmente entraríamos con un mordedor a través de la boca. Y luego tenemos mascarillas como la Siegel de Hans Rudolph, que tenemos un puerto aquí, tenemos un puerto de presión y un puerto que se puede utilizar para la sonda nasogástrica, o codos específicos. Este es el modelo de Pulmodine
que tiene también un puerto específico, pero es muy parecido al puerto que tiene Philips. En general, el principal, a veces hemos usado este puerto incluso para facilitar que el paciente pudiese alimentarse. El principal problema en nuestra experiencia con este puerto es que si queremos entrar por nariz, obliga a hacer una curva muy pronunciada desde el codo hasta la nariz, limitando la maniobrabilidad del broncoscopio, ¿no? Y quizá para nosotros nuestra mascarilla habitual para estos procedimientos, que nos permite no solo hacer broncoscopia, sino a veces hacer gastroscopia también, y de los que tenemos tallas pediátricas incluso. Esta es una valoración de una vía aérea superior en un lactante que hicimos junto con nuestros compañeros pediatras y otorrinos pediátricos, o usar esta misma mascarilla neonatal para evaluar los cambios de la vía aérea superior en un paciente utilizándola como si fuese una mascarilla nasal. Como digo, esta con los 3 puertos, con un coste muy comedido, pues son relativamente baratas y desechables, son solo para el procedimiento, es la mascarilla que usamos habitualmente, ¿no? VBM también tiene dispositivos con mascarillas con unos diafragmas que permiten incluso pasar un tubo orotraqueal y combinándolo con un mordedor tipo Guedel, pero específico para broncoscopia del que disponen, puede permitir hasta intubar a través de la mascarilla y puede ser una buena solución en esos casos en los que el paciente se inestabiliza. Y luego están las soluciones artesanales, ¿no? Con frecuencia hemos tenido que recurrir a ventilación a través de nariz y realizar una broncoscopia, en este caso utilizando un sello con un dedo de guante, como está descrito por algunos autores españoles, o sellos de distinto tipo, pero a través de la boca, ¿no? En este caso, por ejemplo, para realizar un ecocardiograma transesofágico, el bulbo del ecocardiógrafo, de la sonda transesofágica, no cabía por uno de los agujeros de las mascarillas que usamos habitualmente y tuvimos que hacerlo por la boca a la vez que ventilábamos al paciente por nariz, ¿no? Con respecto al alto flujo, pues os recomendaría que en términos de buscar la evidencia sobre si es mejor que el oxígeno convencional o es mejor que la ventilación no invasiva, os recomiendo esta revisión que hemos hecho en nuestro grupo. La primera autora es Marta Corral, donde hemos hecho una revisión narrativa pero extensa de todo lo que hay publicado sobre el uso de alto flujo para soportar técnicas, en este caso de broncoscopia o también algunas otras técnicas, donde sí que parece que es claramente superior a la oxigenoterapia convencional en mejorar la saturación de oxígeno, va a reducir la desaturación y las interrupciones del procedimiento por esas desaturaciones. Para pacientes con lavado broncoalveolar también va a prevenir ese empeoramiento, esas desaturaciones. Pero si comparamos con la ventilación no invasiva, ahí ya no hay tantas diferencias y algunos sugieren que con hipoxemias más graves la elección debe ser con CPAP y ventilación no invasiva, o en aquellas situaciones en las que se requiere una sedación profunda, es preferible ventilación no invasiva o incluso mascarilla laringea para garantizar una adecuada ventilación, ¿no? Y esta sería un poco la visión global sobre el uso de soporte ventilatorio en pacientes con necesidad de broncoscopia que habitualmente podemos tener en nuestras UCRIs.